Hola, hola, ¿cómo estás? En este rápido video te quiero mostrar cómo crear un ancla en el cual tú puedas darle clic, por ejemplo, a un botón y redirigir a un elemento en especial. En este caso, pues vamos a hacerlo a este título. Entonces, aquí en el editor, muy rápidamente, tú vas a situarte acá. Vas a hacerle clic acá en el lápiz. Normalmente te va a aparecer así. Para este ejemplo, el encabezado. Voy a darle clic acá en avanzado. Y mira que aquí tiene algo llamado ID de CSS. Voy a colocarle para este ejemplo título. Y quiero que veas algo. Cuando le doy clic acá en añadir un elemento, voy a ir por acá abajo, le doy clic en botón y luego voy aquí a estilo para centrarlo, lo centro acá. Voy de nuevo a avanzado. Mira qué es lo que pasa cuando yo le doy clic acá en, perdón, acá en contenido, le doy en enlace, almohadilla y le doy título. ¿Eso qué quiere decir? Almohadilla es la forma en la que nosotros llamamos un ID dentro de CSS. Si fuera una clase la llamaríamos así con un punto, pero entonces al ser una ID la llamamos con una almohadilla o un hashtag. Entonces, almohadilla o hashtag título me debería de llevar cuando haga clic al título de la parte de arriba. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a actualizar, aquí ya la actualicé. Voy a darle clic acá en haz clic aquí y mira que me lleva automáticamente a la parte de arriba. Ahora, para que veas que esto funciona, vamos a colocarle por acá. Yo creo que lo voy a duplicar por acá este título y se lo voy a colocar un poco más abajo. Se lo voy a colocar por acá y aquí en avanzado se la vamos a cambiar por título 2, coloquémosle acá. Listo, entonces en el botón voy a colocarle acá título 2 y debería llevarme al título de abajo. Vamos a probar. Perfecto, como puedes ver me lleva a la parte del otro título. Esto es bastante útil si tú estás haciendo, como para darte un ejemplo, una landing page en la cual tú quieres, por ejemplo, que al dar clic, imaginemos un momento que esto es una landing page. Si yo le doy clic acá en servicios, quiero que me lleve a esta parte de acá específica de la landing page. Igualmente, si le doy clic en portafolio, quiero que me lleve aquí a esta parte de la landing page. Es bastante útil si tú quieres hacer ese tipo de cosas. Igualmente, pues también puedes darle otros usos dentro de tu página web, pero digamos que ese es como el caso más común. Entonces, pues nada, espero que te haya quedado claro. Si te gustó el video, dale like. Si no, no lo hagas, comenta y nos vemos en el siguiente video.